Muy buenas. Un día más nos encontramos desde el empaquetado, transmitiendo el programa Momento Propicio. El momento propicio hoy me lo voy a asumir. Debido a distintas circunstancias, hemos tenido que hacer un pequeño cambio en el mismo, y entonces me van a tener que sufrir durante un tiempito, escuchando un poco de dónde vengo y a dónde voy. Yo sé a dónde voy ya, pero bueno, de dónde vengo y la trayectoria que he tenido desde entonces hasta hoy es lo que yo quiero expresarle en este momento, ¿no? Yo nací en una época bastante difícil, yo diría dificilísima. En nuestra época, en nuestra casa, éramos mi padre, mi madre, mi hermana y yo, y afortunadamente no pasamos hambre, pero sí pasamos mucha necesidad. Y pasamos necesidad porque el momento era bastante complicado, ¿no? Se estaban arrastrando las secuelas de la posguerra, civil y demás, y entonces pues la situación era esa. Yo, como igual que con los demás invitados, pues diría que el 90% de los mismos pasamos por la escuela de Paquita. Llevábamos un cajonito de lo que se utilizaba en ese momento de pasta, que le decían, que era lo que se llevaba a las galerías, un cajonito de pasta, y allí aprendimos lo primero, las primeras letras y demás, ¿no? Siguiendo con el tema de los pocos estudios que yo realicé, pasé a la escuela de don Jaime. A la escuela de don Jaime, yo creo que lo recuerdan todos los de la época, el señor del pelo blanco, ¿no?, que estaba en el aula que da hacia la plaza, y ahí estuve unos cuantos años, y de ahí pasé a la escuela de don Servando. Don Servando estuve prácticamente un año. Luego ahí empezaron ya las dificultades para seguir estudiando. Pero también la culpa fue realmente mía, porque mientras yo tenía amigos como Rómulo, como Juan Miguel, como otros que tenían menos medios incluso que los que teníamos nosotros, tuvieron la fuerza de voluntad para irse a trabajar pequeños, a sembrar pinos, a buscar pinocha y todas esas historias para poder pagarse los estudios, los libros y demás, ¿no? Yo me acomodé un poco más, y entonces mi hobby, si se puede llamar así, era ir a regar. Me acuerdo que me perdí pequeño en casa, me buscaron por todos sitios y al final me encontraron en los naranjeros de Andrés Orozco, cerca de la Piedra del Barranco, cuando aquello estaba todo lleno de naranjeros. Trabajaba Pepe, mi tío, trabajaba con ellos, y a mí me habían hecho una asadita pequeña y yo me fui a regar porque era lo que me gustaba, ¿no? Entonces ahí practiqué ya lo suficiente para empezar a ganar mi primer dinero regando en las huertas de Filomena y de Herminia Marrero. Me pagaban una cantidad por hora de agua, y de la galería que más regaba era de la que menos agua tenía, que era Añabingo, ¿no? De ahí empezamos también, ya mi padre tenía un trozo de terreno donde le dicen el Risco Tierra, por la parte de la Hidalga, y en ese terreno se sembró de todo. Se sembraban papas, se sembraban tomates, es más, en un terreno anexo que era propiedad de los monjes, sembramos en esa época algodón. Fíjate, o sea, que me recuerdan las películas aquellas que habían antes, ¿no?, cuando sembraban algodones y no se lo deseo a nadie, ¿no? Y cebollino, que había que, como se dice vulgarmente, aventar el cebollino cuando más calor hacía, ¿no?, para que estuviera bronco el cebollino y demás. Entonces, era la época también en que los exportadores que habían en esa época en el pueblo
le cedían a los agricultores que tenían un trozo de terreno, les cedían los abonos, les cedían el agua, les cedían la semilla para que pudieran sembrar, ¿no? Pero con una condición sine qua non era que tenían que llevarles la cosecha. Entonces, al llevar la cosecha, ellos le ponían el precio que, lógicamente, y digo lógicamente, aunque sea ilógico hasta cierto punto, ¿no? Lógico e ilógico, hay una diferencia ahí que casi se tocan, ¿no? Le ponían el precio que ellos creían conveniente, repito. Recuerdo perfectamente que estando metido dentro de un cajoncito, en la cocina, una cocina que el techo eran hojas de hojalata, ¿no? Y el agua retumbaba encima de las planchas, al tiempo que mi madre estaba cocinando con lo que le decíamos un infiernillo con su destupidor, con su ruidito allí, rucu, y yo allí prácticamente incluso me dormía, pero tenía uso de razón, hasta el extremo de que mi padre en cierta ocasión le dijo a mi madre, dice, mira Lola, hoy que está lloviendo, voy a aprovechar y voy a ir a arreglar abajo a casa de Florentín Castro, a ver cómo estuvo la zafra, ¿no? La cosecha. Y fue, y al cabo de 1 hora o 2 horas, vino de regreso y le preguntó a mi madre, dice, Antonio, ¿cómo estuvo la cosa? Dice, la cosa estuvo bastante bien. Dice, porque no le quedamos a deber nada. Patético, ¿no? Es decir, estuvo bien porque no le quedamos a deber nada. Trabajando todo el año, y al final estaban contentos porque no le quedaba a deber nada, ¿no? Claro, mientras tanto a lo mejor se aprovechaba para sembrar unos pies de millo, unos bubangueros, unas cosas de estas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de estas situaciones, ¿no? También me fui mucho tiempo con mi abuelo Pancho Curbelo, que era, según dicen, era un buen podador, y entonces a mí me llevaba como pinche para recoger los sarmientos que iba tirando, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, en la zona alta, en la tapia y toda esa parte de ahí, se trabajaba con las bestias, iban a arar lo que era la viña, ¿no? Y había una palabra, yo creo que existe igual, que era encarrilar. Encarrilar era separar la parra para que el arado pasara lo más cerca posible a la cepa, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurría con eso? Que eran piedras volcánicas y las manos se te hacían, vamos, añicos, ¿no? Pero no había otra, o sea, no había otra solución que hacerlo, ¿no? Porque sí, porque era de lo que se comía y de lo que se vivía. Todas estas cosas yo las alternaba con Antonio el Fontanero y con Luis el Fontanero haciendo prácticas de fontanería. Pero claro, el peón, el que va a aprender, se lo pasa todo el tiempo picando, abriendo las grietas para que pasara la tubería, o al mismo tiempo dando tarraja, que se llamaba, ¿no? Ahora ya todas esas cosas ya están todas tecnificadas y no hay ese problema, ¿no? Al tiempo, ahora que terminaban las fiestas, me venía a la cabeza, hablando en el rincón del diálogo, me venía a la cabeza cuando iba con Otilio a poner los rosarios de luces, tanto en el barrio del Carmen como en la fiesta de San Juan, como en la cruz, las luces para alumbrarlo, ¿no? Ahora ya que si la grúa, que si todas estas cosas, ¿no? Aquí estoy recordando también, viendo la imagen esta, una fotografía que es en Tacoronte,
en las fiestas del Cristo de Tacoronte, en la octava. Porque yo cuando era pequeño, y esto se me quedaba un poco, aunque viene a cuento, ¿no? Me daban unos conatos de meningitis. Y el médico le dijo a mi madre, dice, o muere o queda loco. Aquí lo tienen, ¿no? Es decir, pero se los digo porque si me ven alguna faceta de mi vida, ven alguna de las locuras, ¿no? No es por voluntad propia, sino debido a la enfermedad que padecí de niño, ¿no? Entonces mi madre hizo una promesa que aunque me quedara loco, pero si quedaba vivo, iríamos todos los años a Tacoronte a la octava, ¿no? Eso se usaba mucho antes. Y se iban las familias en coche, llevaban quesos, bizcochones y cosas de esas. Iban a la procesión y yo tenía que ir con una vela a la procesión. Pero claro, es de aquí que van pasando el tiempo, ¿no? Va uno creciendo. Y entonces, un día, pasando por un bar, me veo a mi cuñado, Antonio Fumero, en paz descanse, el marido de mi hermana, en un bar, echándose una cervecita, un vasito de vino y tal y que cual. Y dejé la vela y me fui con mi cuñado a tomarme el vaso de vino. Ahí terminó la promesa, porque ahí terminó la promesa de mi madre, porque decía, la promesa era contigo, tú no estás, pues entonces ya no vuelvo a eso. Entonces, en esa época también, esto fue una excursión que hicimos en la granja, con gente de las rondallas, de los coros, de grupos de teatro, y éramos un grupo de amigos que están ahí, mucha familia, ¿no? Y digo mucha familia porque en esa época había, como decía el otro día el pariente, el Fonta, ¿no? Había un concepto de comunidad que no lo hay hoy en día. Entonces nos fuimos arriba, nos fuimos a la granja y pasamos un día estupendo, maravilloso, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Después aquí, por ejemplo, en lo que ustedes están viendo es en el puertito de Güímar. Ahí estoy de los que están ahí, yo creo que hay 3 fallecidos, ¿no? Pero había 3 fallecidos que era Feliciano, Chicho, el marido de María Célida, y Meme. Los otros 2 es Antonio, está Tino con la guitarra, estoy yo, y está Jorge, que era hijo del secretario del ayuntamiento que había en Güímar, ¿no? Esa es una foto bastante entrañable para mí. Entonces, porque claro, también había ratos de ocio, no era todo trabajar y todo esto, ¿no? Esto también es un grupo de gente de Güímar, cuando yo estaba en la emisora, cuando estaba en Radio Popular de Güímar. Ahí estoy con Quique Ruiz, con Gerardo, con Vicente, un chico de Arafo, y ahí también lo pasábamos bastante bien porque en esa época en Güímar se celebraban los bailes del estampado, los bailes del blanco y negro, y entonces aprovechábamos todas esas situaciones, ¿no? Tanto en el ayuntamiento, en el patio del ayuntamiento, como en el casino, que estaba en lo alto, pegado a la iglesia a la derecha, donde está el monumento y al obispo. Curioso, esta es curiosísima, ¿no? Porque si nos damos cuenta, ahí está Pancho Monje, a la derecha, a la izquierda está José Damián, que era primo hermano e hijo de Rosarito, y al centro está la que hoy es mi mujer y yo. O sea, esa foto es curiosísima, ¿no? Eso fue en el Socorro, pero cuando eso nosotros no pensábamos en nada. Ella dice que sí pensaba en mí, pero yo no, porque lógicamente yo era mucho mayor, le llevo prácticamente 8 años. Entonces, si ella tenía 11 años, yo tendría 19, ¿no? Y en esa época, pues, es al revés del pepino, ¿no? Se mira más hacia un lado que hacia otro, ¿no? Tanto en el Socorro como en el otro lado. Oh, por Dios, esto sí me emociona un poco. Me emociona un poco porque esta es una de las... una vez en la plaza con Isidro, nosotros decíamos Isidro el de la Tintina, Isidro el hermano de Basilio, de Emiliano y de toda esa gente, ¿no? Y estaba yo en esa época, estaba trabajando con Toño el Flaco en el asunto de
de electrodomésticos, vendíamos electrodomésticos, íbamos al sur en una furgoneta por la carretera vieja, lógicamente, ¿no? Tardábamos 4 años, por Dios, ahí me pasé. Estuvimos trabajando durante 4 años, pero tardábamos 4 horas en llegar al Valle de San Lorenzo, por la carretera antigua. En el Valle de San Lorenzo había una pensión que decían la pensión de Perico, que al mismo tiempo tenía barbería, y ese era nuestro campamento, ¿no? Desde ahí partíamos todos los días por la mañana con los muestrarios en la furgoneta, por Cabo Blanco, por Busanada, todos esos caseríos que antes tenían vida. Vida me refiero, vida comercial, ¿no? Había tiendas en casi todos los sitios, ¿no? Y se vendían muchas cosas, ¿no? También intercambiando los trabajos. Estábamos también en la orquesta. Estuve en la Orquesta Nivaria durante 2 o 3 años, ¿no? Y en esos 2 o 3 años que estuve en la orquesta lo pasé bastante bien. Empecé, ahí estoy con Liberto, yo creo que esto es en Weimar, al lado de Radio Díaz, en una foto de que íbamos a un baile en el cine Los Ángeles, que decían el cine de Pepe Díaz, ¿no? Y ahí en la orquesta lo pasamos muy bien, en un sentido de que éramos todos pibes muy jóvenes. Éramos muy jóvenes. El mayor, yo creo que era por último era Quirico, o era Arcadio, que tocaba el trombón, ¿no? Y también estuvo Nelson, que tocaba el acordeón, que era mayor, pero los demás éramos todos pibitos, pibes jóvenes. Recorrimos prácticamente toda la isla, hoy estuvimos en La Gomera, estuvimos en distintos sitios, pero donde más tiempo estuvimos, porque yo compaginaba lo que es la radio con lo que es la orquesta, era en el Teatro Guimerá, que ahora les comentaré. Estoy viendo a gente y a compañeras y compañeros de Radio Popular. Estoy viendo a Marisol, estoy viendo a Manolo, estoy viendo a Conchita, que eran también unos grandes amigos. Manolo sigue siendo, que está al fondo, sigue siendo un precursor de la albahaca. O sea, él siembra su huerta detrás de la casa de albahacas para el Día del Socorro. Es curioso, ¿no? Claro, ahí ya Manolo, no te conozco ahí porque ya tienes el pelito blanco y está más o menos como yo. Pero sí pasábamos muy buenos ratos en Radio Popular, ¿no? Aquí también es en la orquesta, esto es en Las Heras. En Las Heras están, ahí estoy yo, y delante ahí con el pantalón blanco, y ahí hay una curiosidad que quiero resaltar, ¿no? Al margen de que hay un señor que vivía por allí, que era cobrador de las guaguas, era cobrador de la Lola en aquel entonces, que es el tercero, ¿no? Yo estoy ahí, está Quirico al lado, y ahí ustedes saben que se utilizaban mucho las banderitas de colores encima del escenario de la orquesta, y resulta que el día era malo, y entonces de repente empiezo a mirarme el pantalón y me lo veo todo manchado, digo, ¿y esto de qué es? Y era que las banderitas con como decimos en Arafo, con la posma que estaba cayendo, se mojaban y goteaban según el color de la bandera. O sea, el pantalón me terminó en multi eso, ¿no? Aquí, bueno, esto es en el casino de Arafo, con Liano. Liano era mi amigo del alma. Liano y yo nos queríamos juntos, era casa con casa, ¿no? Y siempre tuvimos muy buena relación, Liano y yo. Liano era muy noble, era una persona en la que podías confiar plenamente, ¿no? Y eso en un baile, ahí estamos guapitos, ¿no? Estamos guapitos ahí en el ambigú del casino. Él estaba en el cuartel cuando eso y yo no. Se nota, ¿no? Y hay otra foto que no estará ahí seguramente, pero que es al revés. Estoy yo en el cuartel y él estaba ya licenciado. Aquí estoy con mi hermana querida del alma, una de las personas más queridas que yo he tenido, ¿no? Al margen de mis padres. Mi hermana era, yo siempre se lo decía a ella, ¿no? Que si quisiera ella, porque si ella murió joven,
relativamente joven, y el marido igual también, murió joven, pero yo el cariño que le tenía a mi hermana, no nos parecíamos mucho, yo era mucho más extrovertido, pero ella en Arafo tiene de su generación un montón de amigas, en esa época se utilizaba mucho ir a coser a las casas de ciertas personas, ¿no? Hacer vestidos y aprender todas esas cosas, ¿no? Afortunadamente hoy no es así. Afortunadamente hoy no es así porque incluso mi mujer, cuando sacó el carnet de conducir, tuvo que hacer el servicio social porque no le permitían sacar el carnet, tenía que hacer unos cursos y unas historias de esas, ¿no? Entonces aquí estoy en el cuartel con el de la gorrita hacia arriba, y delante tengo, que no lo olvidaré nunca, a Josep, que era un catalán que no se bañaba ni que le pusiera la leche condensada en la cama, que se sabe que antes se utilizaban mucho las bromas, eso es en el CIR, en Olla Fría, pero era en casetas de campaña, y entre las sábanas se utilizaba mucho, por ejemplo, derramar la leche condensada, o hacer la petaca y todas esas historias, ¿no? Esa broma, no las bromas tan pesadas que hacen ahora de pegar palizas y moler a palos a la gente, ¿no? Ahí era distinto, era con buena voluntad, pero el dentista porque él dice que era dentista, decía él, ¿no? Yo mis manos no me pondría, lógicamente, pero él decía que era dentista, pero para bañarse era algo horrible, horrible. Así como todo lo demás, teníamos que ir a las letrinas abajo con el sargento primero dándonos allí con la varita mágica por todos sitios, ¿no? Entonces, aquí es Clemente en su juventud. Clemente dicen, en esa época fue cuando presenté en Arafo la fiesta de arte, una fiesta de arte que se celebraba en la plaza, en la parte de la derecha, siendo alcalde Jerónimo Monge en esa época. Y resulta que de lo más que recuerdo en esa época es que vino el coro del Círculo de Amistad 12 de enero, que no tengo fotos aquí, pero dirigida por el maestro Fariñas. Esa fiesta también, ahí estaba gordito, aquí ya estaba gordito cuando me casé, ¿no? Esto también tiene su anécdota, ¿no? Lo del matrimonio tiene una anécdota porque resulta que al ser yo ya mayor, cuando pasa, en la época mía, bueno, mi época es esta, ¿no? Pero en la época en que yo tenía 21 años, la gente cuando salía del cuartel, los hombres sobre todo, se casaban. O sea, el 90%, el 80% se casaban muy jóvenes. ¿Por qué se casaban jóvenes? Para hacer su vida y no tener que dar el dinero, dejarlo en la casa. Yo sobrepasé esa edad y entonces para casarme fue un follón. Fue un follón que llegué a los 29 años, algo así. Y claro, con la cosa que no tenemos casa, y un día me dice mi novia, dice, Clemente, tenemos casa. Digo, Dios coño, ya tenemos casa, ya se acabó la soltería, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Nos casamos y afortunadamente llevamos 45 años de casado y que no lo puede decir todo el mundo, ¿no? Porque ahora se casan para separarse, ¿no? Lo digo por mi familia, ¿no? Esto también porque yo, a pesar de los pocos estudios que tuve en mi niñez, mi mayor satisfacción cultural fue trabajar vendiendo libros 10 años, picando puertas, puerta por puerta. Empecé picando puertas, pasé luego a ser jefe de equipo y luego a ser delegado de la editorial. Nosotros vendíamos unos libros que eran consultores para estudiantes y que lo conoce todo el mundo. Maravilla del Saber, Base 10, de la A a la Z, en esa época eran los libros tal. Entonces, como tú tienes que conocer, como buen comercial, tienes que conocer lo que vendes, pues mira, me empollaba de matemáticas, de historia, de estudios y tal, y esa fue mi escuela.
Esa fue mi escuela con vista hacia un futuro, que gracias a Dios, ya te digo pero claro, llegó un momento ya, y cuando lo de los libros ya estaba casado, y entonces ya me fui al sur también, ¿no? Aquí estoy con el amigo Kiko, conocido como el Risco, ¿no? Aquí estamos, yo creo que fue en la época que yo estuve trabajando en La Cocal, vendiendo el ron guajiro etiqueta negra, el ron guateque, el licor cobana, todos esos productos, ¿no? De que hoy no se puede hacer publicidad de los alcoholes y demás, pero que en esa época lo pasábamos fetén, ¿no? Lo pasábamos muy bien y era cuando había verbenas en todos sitios, en Las Heras, en Arico, en Fania, en el Escobonal, en La Zarza, y la juventud, pues no, hasta San Andrés nos íbamos, ¿no? Me acuerdo que una vez fuimos con Osalfredo, esto ya cortito, ¿no? Fuimos con Osalfredo, pero Osalfredo tenía carnet de conducir, pero no sabía conducir. Nos subimos en el furgón de Danielito, que Danielito no tenía carnet en esa época, pero llegamos hasta la Hidalga. En la Hidalga tuvieron que cambiar de conductor porque sí queríamos llegar. Pero bueno, esto es con mi familia. Esto es mi familia. Aquí está mi suegro, Nino, uno de los mejores trompetas que hubo en Canarias, su señora, mi suegra. Está mi cuñado al lado de allí, tiene con una cara angelito que nos aclara. Está mi mujer y estoy yo. Yo aquí tengo dudas de si estaba ya casado o no, pero fue por esa época más o menos, ¿no? Otra de las cosas también que quería resaltar aquí era el tema del baloncesto, ¿no? Ahí estoy con 3 árbitros ACB, canariones los 3, muy buenos árbitros. Faltó Arteaga, que también fue uno de los mejores. Por ahí está Perezní, está Paco Araña y está, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Me perdona, pibe, pero no me acuerdo, ¿no? Eso en un partido en el Ríos Tejera, y en el descanso del partido nos hicimos una foto los 3. Eso fue cuando estuve de presidente de la Federación Canaria de Baloncesto, ¿no? Que para mí fue un impulso muy grande, ¿no? Un impulso muy grande, puesto que me dio la oportunidad de visitar lugares donde sobre todo el deporte base se mimaba mucho. El deporte base era el paladín del deporte, sobre todo en baloncesto, ¿no? Aunque también, como en todos los deportes, menos en el baloncesto que en el fútbol, por ejemplo, se respetaba un poco más a los árbitros. Esta es mi despedida de la Federación Canaria de Baloncesto. Yo estuve 12 años en la Federación Canaria y en las últimas elecciones salió elegido Manolo Gómez, que está ahí en la fotografía, ¿no? Y quiero mencionarlo porque yo les tengo mucho cariño a la gente que está ahí, que es Pedro, que estaba en tesorería, está Mari y su hermana, y está Carvalho, ¿no? Ellos fueron los que empujaron, junto con José Carlos Rivero, los que empujaron realmente para hacer logros que no se habían conseguido con anterioridad. Les estoy muy agradecido a ellos y desde aquí aprovecho para enviarles un beso y un saludo muy grande. Este soy yo de pibito, en el barrio del Carmen, porque aquí volvimos otra vez al campo de tierra, el campo de tierra que no está como ahora, que está de arriba abajo, sino estaba de allá acá, era de tierra. Pero lo curioso de esto no es la foto esa, lo curioso de eso es que cuando intentamos ir a jugar al fútbol, la mitad del campo tenía el piso de cemento, porque la empresa que se encargó de hacer la barriada, hacían los bloques, lo hacían en maquinarias encima de ese cemento. Bueno, pues eso con un pico, con una pala, con lo que no hice en otros sitios lo hice ahí. Bueno, en el cuartel también tengo una anécdota graciosa, ¿no? Mire, estos son los equipos y además los nombro a todos, y mira, hay alguno que ha fallecido como Periquín. El primero está Rolo abajo, Rolo que era el entrenador, Máximo Rolo, arriba está el Risco, que decimos Periquín, está Nino, está el Marcelo, está Pepito Rolo, está Adalberto, está Figueroa, Santa María,
debajo está Pedrito, el de la guagua, Modesto, Angelito, Elicio y Clemente. Esos son los niños pequeños, la verdad es que no los logro sacarlos, ¿no? Aquí sí, aquí ya era un poco, no sé si fue posterior o anterior, pero en esta foto está Apolo, está Domingo, el que fue alcalde, está Elicio, Lito, que le decíamos Lito el capitán, Pepito en paz descanse, José Antonio, Marcelo, César, César el de Eloy, que vivía en el Lomo. Abajo está Quirantes, que era hijo de uno que era militar que vivía por dentro del casino, allí a la derecha. Modesto, Clemente, Periquín y Alfredo. Y luego se ve a la izquierda, está Dámaso, uno que jugaba en el Weimar y que le decían el vinagre, que era pintor y que estaba mucho en Arafo, ¿no? Y de hecho tiene un terreno aquí en la parte alta del pueblo y casi siempre está también en el rincón del diálogo. Entonces, a partir de ahí, porque hemos pasado del fútbol al baloncesto y del baloncesto volvimos a pasar al fútbol, ¿no? Pero yo quería destacar una anécdota del baloncesto en Arafo, que fue cuando primero se hizo una cancha de baloncesto en Arafo, fue en un cantero, en una huerta de coles que tenía en casa del alcalde, porque Paco y Mini, los hermanos Forón, de toda esa gente, venían los veranos, y entonces la idea era que hacer un tablero, un aro para jugar un 3x3 y tener dónde. Pero claro, no había dónde. ¿Y cuál fue la solución? Pues que el señor alcalde, en esa época, tenía vacas y el cantero tenía coles. Entonces, ¿cuál era la solución? Arrancar las coles y echárselas a las vacas. Las vacas se comían las coles y el alcalde no se enteraba de que se habían arrancado, porque no es que estuviera todos los días allí. Hicimos allí con el herrero, en aquella época, no sé si era Berto o quién era el herrero que en aquel entonces, y hicimos un tablero y lo pusimos justamente en un almendrero, lo colgamos en un almendrero. Regamos el campo, lo aplanamos. Había un árbol allí enorme, que yo creo que está todavía, que es una chirimoya, y eso lo llenamos todo de luces, que Otilio nos las dejaba, ¿no? Hicimos allí una inauguración apoteósica. A partir de ahí, cada año, delante de la iglesia de la plaza aquí, fuimos a Weimar y trajimos 2 tableros del instituto y los pusimos ahí y venían a jugar, se jugaban partidos de los de Arafo contra el Hernán Imperio o contra el Náutico, los equipos que habían en aquella época, ¿no? Jugadores del Náutico. Y les puedo decir que durante 3 o 4 años seguidos estuvo aquí Antonio Díaz Miguel, estuvo aquí Pepe Lazo, estuvo Jesús Codina, estuvieron una serie de entrenadores de alto nivel que venían a hacer clinic al Náutico, porque el Náutico en esa época estaba en primera división, y entonces Pancho Monge los aprovechaba, los traía para acá y hacíamos los partidos con esta gente, ¿no? Quiero decirte que fueron unos ratos bastante inolvidables, porque eso terminaba todo con unos salmorejos arriba en la bodega y unos tenderetes de muy señor mío, ¿no? Aquí estoy ya, porque Dios me reservó esto, ¿no? Para suerte, ¿sí? O sea, yo quiero, desde aquí quiero, si puedo, y yo creo que si puedo, voy a lanzar un mensaje aprovechando esa imagen que había ahí, Frank. Quiero aprovechar para alargar un mensaje a todas las personas diabéticas, a todas las personas que tienen problemas de circulación, a todas las personas que tienen ese tipo de enfermedad que tarde o temprano terminan mal, que se cuiden, que tengan el máximo respeto a la enfermedad, porque la diabetes es una enfermedad que parece que no tienes enfermedad, porque no te duele nada, pero te va comiendo por dentro hasta el extremo de que o terminan amputándote una pierna, o terminas con problemas de riñones, o terminas con enfermedades graves que pueden terminar en la muerte. No me gusta ser trágico,
porque mi forma de ser es optimista. Y cuando yo dije antes de que pues, ahí estoy ya con la prótesis, estoy ya con la prótesis, esto es con posterioridad a la fotografía anterior, ¿no? Y ahí me ven ustedes y vamos. Y cuando dije gracias porque dicen, hay un refrán que dicen que cuando le amputan una parte del cuerpo a una persona, se desarrolla otra. Yo tengo mis dudas de que se desarrolle otra, pero no dudo en absoluto de que la cabeza la tengo mucho más bien amueblada. O sea, si había algún mueble que estaba mal puesto y tal, el tema de la amputación a mí me ha llevado a mi sitio. A mí me ha centrado de tal manera de que ahora mismo tengo la cabeza donde tengo que tenerla. Además, ahí estoy con la mano en la cabeza, ¿no? Y no estoy pensando nada desagradable ahí. Estoy pensando que la vida ha sido muy eso conmigo, a pesar de los problemas, de las luces y sombras que pasamos en la juventud y todas esas historias, ¿no? Y en la niñez. Pero hoy en día me siento uno de los hombres más felices de la tierra, por la familia que tengo, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos y por todo lo demás. Es decir, son lo que más me preocupa en esta vida. Y no le deseo nada, el mal a nadie. Y quiero que todo el mundo sea feliz. Y que si se quiere, se puede ser feliz. Lo que no se puede uno es ser un negado. Uno tiene que ser positivo. Yo tengo amigos que me llamaron el otro día por teléfono, José Antonio, un amigo de Radio Popular, que le habían amputado una pierna y que estaba medio amargado, José Antonio, no pasa nada. Únicamente a mí cuando me dijeron que me tenían que amputar, yo lo primero que pensé es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiar el chip. Si yo antes hacía esto y esto, ahora voy a hacer esto y esto. No voy a pararme, porque no puedo hacer aquello que no hacía, no voy a pararme. Y de hecho yo, mira, hago lo que puedo allí detrás de casa con mis arbolitos, mis gallinitas, mis perritos y mis cosas, ¿no? Y lo que sí hago siempre es bajar a la plaza a charlar con los amigos. Y quiero aprovechar para agradecer a la gente del Empaquetado la oportunidad que me ha dado de rehacer un poco el trabajo que yo hacía cuando estaba en Radio Popular. Ustedes fíjense que tengo 74 años y yo tenía 20 años, o sea, yo me fui de Radio Popular al cuartel de 20 a 21, ¿no? Entonces yo esto lo veo, o sea, lo agradezco infinitamente, porque aunque tenga 74 años, todavía hay cosas que tengo que realizar, y hay cosas que tengo que hacer, y hay cosas que tengo que agradecer a la sociedad y pagarle a la sociedad con mi poca sapiencia, pero con mi gran voluntad, con mi humildad y con mis ganas de hacer cosas. Yo creo que aquí voy a terminar porque creo que es el momento propicio para terminar. Que tengan salud, que tengan suerte, que mi ejemplo les sirva de algo, ¿no? Les sirva de algo y lo puedan aprovechar para que puedan ser más felices si es posible. No se amarguen, por Dios, no se amarguen. Buenas tardes y gracias a todos.